Y hoy vamos a hablar de una nueva etapa. Amén. De un nuevo comienzo. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Qué maravilloso. Mire, hermano, hoy no ha cambiado, hoy sigue siendo igual. La Biblia dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está ahí, en medio, para bendecirlo. Así que Jesús está aquí, hermano. La Biblia dice que Jesús fue al lago de Genesaret. Quiere decir, esto significa lago de Galilea. Genesaret y Galilea es lo mismo. Y había muchas poblaciones bastante habitadas alrededor de este lago. Al norte estaba Capernaum, Bethsaida, que eran en aquel entonces, eran las ciudades de gran comercio de la pesca. Incluso Simón era de Betsabé. Y bueno, ellos estaban ahí. Pero cuando la gente se enteró que Jesús estaba ahí, dice que se agolpaba la multitud para ir a ver y escuchar a Jesús. Y hermano, el sabio, el que es sabio, sabe caminar donde está la bendición. Amén. Porque donde está Jesús, hermano, hay vida eterna. Hay sanidad, hay liberación. Donde está Jesús, hermano, las cosas cambian. Y entonces la gente se agolpaba. Y qué lindo, hermano, cuánta gente habrá hecho sacrificio. Y yo creo, hermano, que todo el sacrificio que también nosotros hemos hecho para estar aquí, la única razón es por venir a ver a Jesús, a aprender de Él, a escuchar de Él. Porque la gente, mire, tenía un interés, dice, y el gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Así que vale la pena hacer el sacrificio para estar aquí. Amén. Pero lo interesante de todo esto, muchos creen que el centro de este pasaje es la pesca milagrosa, ¿no? Pero no es así. El fin de este pasaje tenía que ver no con la pesca, sino con los pescadores. Amén. El centro prioritario de esta escritura no era tampoco la multitud, eran los pescadores. Y la Biblia dice que Jesús vio a los pescadores. Y lo primero que hizo, ¿acaso Jesús no sabía en qué situación ellos se encontraban? Jesús lo sabía. Jesús sabía que no habían pescado nada y que habían estado toda la noche ahí. Pero sin embargo Jesús les dice, miren, aunque sabía que estaban cansados y todo lo demás, pero le dice, mira, necesito tu barca. Y le rogó y le dice, ponla más allá. Y habló a la multitud. Pero aunque Pedro
Pedro le hubiese podido decir, oye, tú eres carpintero, no te entiendes de nada, ¿no? Pero sin embargo, obedeció, hermano. Pero la Biblia dice algo interesante sobre más adelante que pasó con estas vidas, con estos pescadores. Y es que Dios tenía un plan, un propósito con ellos. Yo creo que Jesús en su corazón ardía ese deseo. Llegará el momento en el que tenía que hacer algo en la vida de ellos. Y ellos ni se imaginaban lo que le esperaba. Qué maravilloso, hermano, que Dios lo tiene todo preparado. Dios controla todo. Pero llega un momento en la vida de ellos donde las cosas iban a cambiar. Y yo creo que nosotros también estamos esperando lo mismo. Amén. Lo interesante para poder entender este pasaje, hermanos, que tenemos que comprender la cronología del tiempo que había transcurrido tras que Jesús lo había conocido a ellos y ellos a Jesús. Si usted ha leído el libro de Juan, la Biblia dice que Andrea era uno que seguía a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el que proclamaba, viene uno atrás de mí, que yo no soy digno, ni de quitarle la sandalia. Pero un día, este Andrea, que seguía a Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista lo vio a Jesús y le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrea dice que desde aquel entonces dejó de seguir a Jesús y fue y buscó a Pedro. Y si usted ha leído, buscaron a Natanael. Y Dios, del transcurso de aquel encuentro que ellos habían tenido con el maestro, hermano, habían pasado 8 meses. Después de 8 meses Jesús vuelve a tener otro encuentro con ellos, pero esta vez los encuentra en sus trabajos, ahí lavando las redes, pero era con un propósito. Y hermano, ¿qué tiene que ver todo este tiempo que había transcurrido para poder entender lo que iba a pasar en la vida de ellos? Pues hermano, el número 8 en la Biblia significa renovación. Amén. Y renovación significa, hermano, hacer un cambio. Cuando usted saca una cosa vieja y pone una cosa nueva. Amén. Y esto estaba por suceder en la vida de ellos, ¿no? Cuando algo ha quedado inconcluso y usted lo vuelve a empezar a hacer. Y ellos no se imaginaban que esto iba a pasar. Sucedió incluso en la creación, hermano, para que podamos entender. El Señor trabajó ¿cuántos días? 6 días. El 7º descansó y el 8º era el primer día de una nueva semana. David, la Biblia dice que era el primogénito, pero en realidad, físicamente hablando, era el 8º hijo. El número 8, algo nuevo, algo renovado, que cuando incluso el profeta fue a hacer la selección, él era que no lo habían tomado ni en cuenta. Y le dice, ¿y no tienes otro hijo? Era el 8º hijo de Isaí. ¿Se da cuenta? Pero Dios tenía un propósito con ese hombre. Y hay circunstancias en nuestra vida que nosotros no entendemos por qué las tenemos que pasar, pero es que es el medio que Dios está usando para llevar a cabo el propósito y el plan que Dios tiene con tu vida, con la mía. Y es el medio que usa. Vea, Abraham salió con su padre Taré y fueron, pero cuando llegaron, la Biblia dice Harán, se murió el papá de Abraham. ¿Y Abraham qué habrá pensado? Aquí se terminó todo. ¡Se murió mi papá! ¡No! Ahí, justo en ese momento, Dios habla a Abraham. Y le dice, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela. Y Abraham hizo un pacto con Dios. Un pacto de fe, porque no le dijo ni a dónde lo iba a llevar, sino que le dijo, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel, y tú tienes que por fe aceptar esto.
sin saber a dónde iba a ir. Algo nuevo iba a suceder en la vida de Abraham. Vea, Moisés, a la edad de 80 años, se le aparece el Señor en una zarza. El número 8. La vida de Moisés, a la edad de 80 años, iba a ser transformada, una nueva etapa para su vida. ¿Qué pasó? Comenzó a cambiar la historia de la vida de este hombre. Daniel, a la edad de 80 años, ¿sabe qué hace Daniel? ¿Cuántos tienen 80 aquí? A la edad de 80 años, dice la Biblia que Daniel dispuso su corazón para humillarse ante Dios, y la Biblia dice que a través de este hombre, hermano, este hombre había sido llevado en cautiverio por el reino babilónico. Desde joven, pasaron los años, pero a la edad de 80 años, tiene un nuevo encuentro con Dios, una nueva etapa, donde recibe las más grandes revelaciones que tenemos en el libro de Daniel. ¡Aleluya! Qué maravilloso es, hermano, cuando empezamos a entender. Y estos hombres todavía no habían entendido. Pero muchas veces, ¿sabes por qué no entendemos? Es porque nos falta una renovación en nuestra mente de cosas pasadas que no nos dejan ver la revelación que Dios tiene para nuestras vidas. Y si no renovamos nuestra mente, no vamos a ser en grado de captar la revelación que Dios está trayendo para ti. Amén, hermano. Es así. El profeta Isaías estaba tranquilo y feliz porque su primo Usías gobernaba Israel. Pero Dios, para darle una nueva etapa, un nuevo comienzo a Isaías, muere el rey Usías. Y ahora sí Isaías corrió al templo, se arrodilló y dijo, ¿qué va a ser de Israel? ¿Qué va a pasar ahora con el pueblo de Dios? Calma, Dios tiene el control. No es el hombre, es Dios. Y Dios tuvo que despertarlo, una nueva etapa para el profeta Isaías. Pero para Ezequiel fue más duro. Para Ezequiel le dijo Dios, por el día vas a ver a su esposa, ¿no? ¿Quién no? La hermosura, la mujer que te he dado, la delicia de tus ojos, que era su esposa. ¿Cuántos tienen así, miran a su mujer como la delicia de sus ojos? Así le dijo Dios a Ezequiel. Le dijo, por el día vas a ver la delicia de tus ojos, que era su esposa. Mírela así, ¿ah? No la mire, mírela como una delicia. Pero el Señor le dijo, pero por la tarde ya no la vas a ver más. Se murió. No quiero que llores, le dijo Dios. No quiero que llores. Tenía un nuevo comienzo para él. Para despertarlo a Isaías tuvo que morir Usías. Para Ezequiel tuvo que morir hasta su propia esposa. Y hay circunstancias y cosas que en esta vida pasan y nosotros no entendemos por qué. Dios usa estos medios para cumplir el propósito que Él tiene para nuestras vidas, y es necesario que pasemos por estas cosas. Porque Dios quiere cumplir su propósito en mí, en ti. Y en la Biblia no queda ahí. Entonces la Biblia dice que el Señor, ¿usted cree que Jesús no sabía todo lo que ellos habían estado pasando toda la noche sin pescar nada? Jesús sabía. Imaginémonos, vámonos a esa escena. ¿Cómo usted cree que ellos estaban? Con una sonrisa en los labios. Que estaban felices y contentos. Pruebe usted trabajar y bogar ahí en su trabajo, en su profesión, y no poder alcanzar nada. ¿Estará usted cómo estará, hermano? ¿Eh? Ellos estaban ahí, hermano, con el uno al otro, no se soportaban. ¿A qué hora nos vamos de aquí? Sin embargo, el Señor, hermano, sabía que no habían pescado nada. Porque la profesión de un pescador, hermano, es trabajar en la noche. Porque en el día el sol calienta las aguas y los peces no salen.
y van a buscar la frescura de las aguas, ¿no? Y en la noche ellos salen para también comer la comida que queda arriba y no les da fastidio el sol y salen, y entonces ahí son pescados. Pero ¿sabe yo me imagino al Señor que le había dicho a los peces, ustedes no entran en esa red. ¿Sabe que a veces los peces son más obedientes que nosotros los seres humanos? A Dios. ¿Se acuerda del pez que tragó a Jonás? Y Dios le dijo a Jonás, Jonás, anda a Nínive y predícale. Y Jonás dijo, no, yo no voy. Y pensó huir de la presencia de Dios. Y es que nadie puede huir, hermano. Pero ¿sabe? Un pez fue más obediente que este hombre. Y Dios le dijo al pez, anda y trágatelo, Jonás. Y el pez dijo, amo, Señor, bien sea. Y fue y obedeció y se lo tragó. ¡Se lo tragó! Qué triste, hermano, que un pez sea más obediente que el hombre. Es verdad que tenemos que a veces avergonzarnos, ¿no? Pensar que... Y yo creo que aquí Jesús sabía que los peces no habían entrado. ¿Usted cree que los peces no hubiesen querido entrar en esa red? Sí, pero el Señor les había dado una orden que no entre. ¿Sabe por qué? Porque Dios es Dios de circunstancia. Dios lo prepara todo, Dios lo maneja todo. Hay veces en nuestras vidas que las puertas se cierran porque Dios es Dios de circunstancia. Y las puertas se abren porque Dios es Dios de circunstancia. Dios lo tiene todo bajo control. Y aquí lo tenía el Señor todo bajo control. Él sabía que ningún pez había entrado. Y el Señor sabía, decía. Y sabe, yo creo que estaba probando la paciencia de Pedro, ¿no? Sí, yo creo que estaba probando la paciencia de este hombre. Y de paso viene y le dice, dame tu barca. Y boga mar adentro. ¿Cómo este hombre lo ha hecho? Pero ¿sabe lo lindo? Pedro que ya dijo, no he trabajado toda la noche. Y no se puso a decir y podría haber dicho, estoy cansado, quiero irme a descansar. Pero este hombre no. Boga mar adentro. No le negó al Señor lo que el Señor le pidió. La única cosa que él tenía en ese momento era su barca. No tenía otra más cosa. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? Quizás sea la única cosa que tú tengas. Y Dios te la está pidiendo, y Dios te está diciendo, y de paso te dice, rema tú. Rema tú. Y mire, cuando Dios le pide algo a usted, usted no se lo puede negar por 3 razones. Porque sepa usted que aquello que Dios le pide a usted, cuando se lo pide primero para usarlo para la gloria de su nombre. Amén. Segundo, la cosa que Dios le pida a usted, eso le usará el Señor para bendecir a otros. Tercero, eso que el Señor le está pidiendo, si usted no se lo niega, es porque el Señor tiene el deseo de multiplicarlo. Y Pedro se ganó la bendición porque no se la negó la barca, y le dio la barca. Y bogó incluso el mar adentro. Y Dios usó esa barca para su gloria, para bendecir a otro. Y después le multiplicó, le dijo, mira, ven acá, Pedro, ven acá. Cuando terminó todo y se fue la multitud, le dijo, ahora boga mar adentro y tira la red. Ahora, es ahora, en el tiempo de Él. Es en el tiempo de Él. Y Pedro le hubiese podido decir, pero si tú no te entiendes de pesca, si es de día, y le hubiese dicho tantos argumentos de un pescador, no. Los peces a esta hora es imposible. Pero no. Él obedeció. Y cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios, van a suceder las cosas. Va a pasar algo.
Y qué lindo, hermano, que este hombre obedeció. Y cuando él obedeció, ¿sabe qué? Otro como que escuchó ahí también sacó su red y dijo, si este va a echar la red, yo también lo sigo. Y yo también lo sigo. Cuando tú obedeces a Dios, seguro que te van a seguir. No faltará quien vaya atrás tuyo. Y cuando Pedro vio la bendición, que la red se rompía de tantos peces, ¿qué pasó? Había alguien cerca ahí. Había alguien cerca. Y Pedro, mire qué lindo cuando entendemos estas cosas, ¿no? Se acabó ahí la mezquindad, el mío mío. ¿Sabe por qué? Porque él se había metido a las profundidades que el Señor le había mandado. Y cuando tú y yo, si queremos ir a una nueva etapa con el Señor, no nos podemos quedar en la orilla, tenemos que ir a la profundidad, mar adentro tenemos que ir. Ya es hora que cambiemos, no que estemos en la orilla, mojándonos solo los pies. Es hora que vayamos mar adentro. Es hora que nos metamos en la profundidad del Espíritu. Y es solo así que vamos a hacer morir las obras de la carne. Porque se va a terminar la envidia, la altivez, el orgullo, se va a terminar todo. Mire, Pedro encantado llamó al otro y le dijo, ven, ayúdame que la red se rompe. No estuvo pensando solo en sí. Porque cuando tú recibes de Dios, se ha acabado la obra de la carne y tú quieres compartir lo que has recibido de Dios a otros. Tú lo quieres compartir, no es solo para ti. Decía un predicador, se acabó el espíritu de gato. Porque el gato dice, mío, 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 solo mío. ¿Verdad, hermano? Y él iba a entrar a una nueva etapa. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? La Biblia dice que su corazón se llenó de temor. Y cayó postrado ante el Señor. Se fue el orgullo, se fue la altivez, se fue todo. ¿Usted se imagina a Pedro en ese momento pensando, uy, hay que vender los peces, hay que coger plata? O le dijo Jesús, trabaja conmigo un día al mes. Y la mitad te la llevas tú y la mitad me la llevo yo. No, Pedro no pensó en eso. Pedro en ese momento se olvidó de su barca, se olvidó de los peces, se olvidó de todo. Lo único que le importó, el maestro. Pero ¿sabe qué? Ya no le dijo maestro. Si usted lee bien, él en la primera vez, cuando le pidió que lo lleve para allá a la barca, le dijo maestro. Pero cuando ya lo reconoce y cae de postrado de rodillas, ya no le dice maestro. Ahora le dice Señor. Porque él empezaba a entrar en una etapa diferente con su Señor. Hay gente que lo conoce a Jesús solamente en una área de su vida, de su carácter, de sus virtudes. Para algunos, Jesús simplemente es un salvador. Otros lo conocen a Jesús como su libertador. Otros como su sanador. Otros como quien me consuela, quien me ayuda. Pero el Señor estaba deseando en su corazón que Pedro, Jacobo, Juan, que todos lo conocieran en la plenitud de lo que Él es. No solamente en una área de su vida, de su carácter, sino realmente en toda su magnificencia. Y Pedro reconoció al Señor y le dice Señor, significa la palabra Señor, dueño, propietario absoluto. Eso significa Señor. Entonces Pedro dijo, ya no te quiero conocer como el maestro, sino que ahora te quiero conocer como el Señor, como el dueño de mi vida.
Es importante que entendamos que Dios no solamente quiere que lo conozcamos como nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro salvador, sino en todo el espesor de su palabra. Y Pedro se humilló y le dice: Señor, le importó solo el Señor, renunció a todo. Renunció a todo, hermano. Pero el Señor, mirándolo a Pedro, le dice: no temas, Pedro. ¿Sabe por qué? Porque en Pedro había un temor. Se apoderó el temor de que es que iba a entrar en una etapa nueva, y una de las cosas que el ser humano tiene miedo a afrontar son cosas nuevas. Son cambios. Lo ferman al ser humano muchas veces porque dice: ¿y ahora? Pero el Señor está buscando gente decidida, gente valiente. El Señor está buscando gente que verdaderamente sea violenta en el espíritu. No para que de golpe, atento. Sino violenta para que usted pueda arrebatar lo que le pertenece, porque Dios te ha dado mucho a ti. Y tú tienes que ser violento en el espíritu y comenzar a arrebatar lo que Dios te ha dado, lo que te pertenece. Aleluya. Y Pedro en ese momento entendió que era el momento de cambiar, que era el momento de empezar a conocer al Señor en todo su esplendor. Amén. Aunque si su corazón temblaba. Y yo creo que esa es la actitud. Mientras más nos acercamos a Dios, somos más humildes. Mire, el camino para ascender es hacia abajo. Por eso es que Pedro se humilló. ¿Sabe? Ver a un judío reconocer a su Mesías es una cosa tremenda. Un Mesías, cuando reconoce a su Señor, hermano, tiene que estar dispuesto a renunciar a todo. Un judío que diga: yo reconozco a Cristo como mi Mesías, sabe lo que le espera. Su familia hace un funeral y declara que el hijo que ellos tenían ha muerto, porque ha confesado que Jesús es el Mesías. Lo desheredan y lo botan. Por eso es que un judío mesiánico no es un cualquiera. Es un hombre que sabe dónde está parado. Y Pedro, humillado, ahí sabía que no era fácil reconocer a Cristo en ese momento como el Mesías. Sabía lo que le esperaba. ¿Sabe, hermano? No hay cristianismo verdadero sin renuncia. No hay cristianismo verdadero sin renuncia. Hay gente que lo quiere todo de Dios, pero no quiere renunciar a nada. Pedro en ese momento estuvo dispuesto a renunciar lo que él tenía. Su profesión, su carrera. Estaba recibiendo un llamado para entrar a una nueva etapa en su vida. Nosotros estamos dispuestos a renunciar. ¿Qué es lo que Dios pide que renunciemos? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Mire, no era malo lo que Pedro estaba renunciando. No era malo la barca, no eran malo las redes, no era malo su profesión. Pero eso era obsoleto para el llamado que él estaba recibiendo. No le servía la barca y las redes para ir con Jesús a resucitar a Lázaro, para ir a sanar a los enfermos.
obsoleto, no sirve. No era algo malo lo que él renunciaba, pero para el llamado que él estaba recibiendo no le era útil. Y hay cosas en nuestra vida que Dios nos pide que dejemos, que renunciemos. Y si no estamos dispuestos a renunciar a cosas, nos vamos a estancar y nos vamos a quedar ahí. No va a haber ninguna renovación. No va a haber ninguna nueva etapa en nuestras vidas. Y la culpa no es de Dios. La culpa es de la respuesta que Dios ve en nuestro corazón, porque Dios no puede ir más allá de la respuesta que nosotros le damos al Señor. Porque Dios es respetuoso. Ellos venían delante de Dios con una expectativa nueva de recibir algo nuevo del Señor. Y cuando Pedro recibió el llamado, estuvo ahí humillado. Estuvo dispuesto a seguirlo al Señor, a conocerlo. Porque él lo había conocido hasta ese momento como su maestro, pero no como su Señor. Y hay muchos que conocen del Señor, pero no conocen al Señor. Es diferente conocer del Señor a conocerlo a Él. Porque cuando tú te decides a conocerlo a Él, hay requisitos. Para ser salvo, vienes como estás. No se necesita ningún requisito. Vienes así como estás. Con vicios, con debilidades. Vienes y el Señor te perdona y te salva. Pero para que tú lo conozcas y para que tú aprendas a andar atrás de Él, siguiéndolo, siguiendo sus pisadas, hay que renunciar a muchas cosas. Hay que dejar muchas cosas. Es diferente. ¿Sí me explico? Y la invitación que Dios nos está haciendo es para que aprendamos ya a conocerlo. Es para que ya aprendamos a seguirlo. Decidamos de una vez por todo. Seamos radicales si verdaderamente queremos seguir al Señor. Amén. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo que renunciemos, hermano? Porque aquí no se proclama un evangelio sin cruz. Hay muchos que quieren vivir un evangelio sin cruz. Cristianismo si no está la cruz. Y la cruz significa la muerte, morir a testezo, morir a ti mismo. Si verdaderamente quieres llegar a ese nuevo nivel, como llegó. Y Pedro llegó a ese nuevo nivel, hermano, porque la Biblia dice que Pedro en ese instante, en ese momento, respondió a ese llamado. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo a ti que dejes? ¿Ah? Quizás sea algo poco, como David Wilkerson. David Wilkerson, un día el Señor se le aparece y le dice: David, te necesito para que vayas y le prediques a las pandillas. Porque solo vivía pegado al televisor David Wilkerson. ¿Cuántos han leído el libro de David Wilkerson? Y él salía de la iglesia y del culto y lo primero que iba es la televisión. Así. 2 horas de culto en la iglesia y 4 o 5 horas de culto a la televisión al día. Pero David Wilkerson, cuando el Señor le hizo ese llamado, le dijo: Señor, el Señor le dijo: dame el televisor. Señor, si eres tú que me estás haciendo este llamado, yo pongo un anuncio y que mañana mismo me lo compre. Y salió en la mañana y puso el anuncio y en la noche estuvieron en la casa. ¿Usted vende el televisor? Sí.
¿Me explico? Le pedía una cosa al Señor. Hoy David Wilkerson, hermano, es un hombre que para la gloria de Dios, Dios lo levantó. ¿Sabe por qué? Porque aprendió a oír y a obedecer. Quizás, ¿qué es lo que Dios te pide a ti? Quizás sea algo que poco. Quizás no sea una cosa mala, sino una cosa así, como la de Pedro. Pero que impiden que tú vayas a una nueva etapa con el Señor. Que tú entres a un renuevo con Él. ¿Ah? Qué maravilloso, hermano, cuando aprendemos verdaderamente a oír al Señor. Y yo creo que con todo lo que Dios nos está bendiciendo, es como que Dios está queriendo renovar las cosas. Está queriendo renovar. Y cuando tú renuevas las cosas es porque tú haces cambios. Dios nos está pidiendo, quiero un cambio en tu vida. Quiero que quites lo viejo, que yo quiero poner lo nuevo. Así. El problema es que los obstáculos los ponemos nosotros. Los obstáculos los estamos poniendo nosotros. El Señor quiere y puede hacer cosas grandes a través de nosotros. Pero se encuentra con el obstáculo que hay en nuestras vidas. ¿Qué te pide que dejes? La vanidad, la envidia, el chisme. ¿Qué es lo que Dios pide? Esos son los obstáculos. Hay un silencio santo, nadie dice amén. ¿Amén o no amén? Santo eres tú para siempre, Señor. Señor, he dicho aquello que en mi corazón tú has puesto. Y yo creo que tu pueblo es entendido. Esta palabra yo la recibí hace mucho tiempo a través de una sierva de Dios. Y hoy en mi corazón he sentido el deseo de compartirlo con ustedes. Fue de gran bendición para mi vida esta palabra. Y yo espero que sea para ustedes de gran bendición, hermano. Oro a Dios para que esta palabra traiga un rema a sus vidas. Porque cuando viene una palabra rema a ti, es una palabra que deja una huella en tu corazón. Pedro dijo, pero en tu palabra echaré la red, en tu palabra. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que esa palabra trajo fe a la vida de Pedro. Que esa palabra trajo un cambio, un renuevo. Y la palabra de Dios no cambia. Es la misma. Y Dios quiere traer un renuevo a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que quitar los obstáculos. Porque Dios no puede ir más allá. Si nosotros no sabemos responder a lo que Dios nos pide, no va a pasar nada. Y no es culpa de la iglesia, no es culpa del predicador, es situación de tu corazón. Es situación de tu corazón. Que por eso es que tú no recibes. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Señor, ayúdanos. Tú no te cansas de hablarnos. Tú no te cansas de amonestarnos, Señor, de corregirnos, de instruirnos. Ayúdanos a renunciar a todo aquello que impide que te podamos conocer tal como tú eres, Señor, tal como tú eres.
Aleluya, aleluya. Quizás tú crees en tu corazón que lo que te está pasando, esa adversidad que tú tienes, es obra del enemigo. Quiero que sepas que Dios es Dios de circunstancias. Dios lo tiene bajo control todo. Y si aún Satanás o el diablo te estuvieran atacando, es porque Dios le ha dado el permiso para hacerlo. Es porque Dios quiere zarandear tu vida. Satanás le dijo, dámelo a Pedro que lo quiero zarandear. Y Jesús le dijo, bueno, pero sabe una cosa, Pedro, que yo he rogado para que no te falte la fe. Y fue ahí cuando Pedro aprendió a conocerse a sí mismo. Reconoció lo que había en él y más tarde se arrepintió. Quitó ese obstáculo en su vida, lo quitó e hizo historia. Hizo historia porque se humilló. Yo quiero más de ti, díselo, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Una vez más díselo. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Te quiero menguar para que crezcas tú. Y hoy vamos a hablar de una nueva etapa. Amén. De un nuevo comienzo. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron